Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con el 27º Foro de Estudiantes de Filosofía. A continuación, tenemos la ponencia hacia una interpretación de la mecánica cuántica desde las coordenadas del realismo circularista, por Juan Jacobo Ibarra Santa Cruz de la Universidad Complutense de Madrid. Juan Jacobo tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan y me pueden ver? Claro que sí. Sí, señor. Perfecto, voy a compartir unas diapositivas. También me hacen el favor y me confirman que las mismas están siendo visualizadas. Se ven perfectamente. Perfecto, bueno, muchos saludos a todas las personas asistentes. Qué bueno poder contar con ustedes para poder compartirles algunas ideas de esta intervención que he titulado como Hacia una interpretación de la mecánica cuántica desde las coordenadas del realismo circularista. He dividido mi exposición en tres partes fundamentales, las cuales no voy a nombrar en este momento, sino que me voy a remitir, por premura del tiempo, a la primera de ellas. Bueno, los múltiples rostros del realismo y el antirrealismo. Bueno, en una primera aproximación podríamos decir que el realismo se puede definir como la tesis de que existe una cierta realidad independiente del pensamiento y que puede ser conocida por él mismo. Y en contraparte podríamos decir que el antirrealismo engloba aquellas posturas que niegan de una u otra manera la existencia de las entidades postuladas por nuestras teorías o la cognoscibilidad efectiva de las mismas. En su vertiente científica, el realismo puede involucrar algunas premisas adicionales, de modo que además de afirmar la existencia, la independencia y la cognoscibilidad de la realidad, esta puede sostener los siguientes postulados. Uno, que nuestro conocimiento no versa únicamente sobre fenómenos, sino sobre el mundo real, de modo que no se reduce a construcciones sociales ni a meras herramientas conceptuales con fines utilitarios. Dos, nuestro conocimiento de la realidad contiene varias afirmaciones verdaderas sobre el mundo que no se restringen únicamente al ámbito del observable, sino que involucran terrenos ontológicos no observables. 3. La verdad debe entenderse como un tipo de correspondencia entre nuestros enunciados teóricos y la realidad. 4. Nuestros conocimientos actuales son mejores que los del pasado, no solo porque resuelven más y mejores problemas, sino porque contienen más verdades. Y 5. Que la utilidad de nuestros conocimientos reside en que contienen muchas afirmaciones verdaderas sobre la realidad. En contraparte, para desmenuzar un poco más el concepto de antirrealismo filosófico, también podríamos decir que este puede acudir a las siguientes tesis. En primer lugar, que nuestro conocimiento se refiere a nuestra experiencia fenoménica, pero no a la realidad en sí misma, de modo que puede ser comprendido el conocimiento como una construcción social o como una creencia útil a determinados fines. Dos, que dado que no podemos conocer la realidad en sí misma, en tanto que el límite es el mundo fenoménico, pues tampoco es posible obtener un conocimiento objetivo sobre entidades y ámbitos en principio inobservables. Tres, la verdad no debe comprenderse en términos de correspondencia entre el pensamiento y el mundo, sino en términos de intersubjetividad, consenso o construcción sociocultural. 4. Los conocimientos actuales no son mejores que los del pasado ni incluyen nuevas verdades, sino que solo responden a contextos distintos y su validez es relativa a cada uno de ellos. Y 5. Que el éxito del conocimiento no reside en su verdad, sino en su utilidad instrumental. Bueno, naturalmente no es forzoso que el realista ni el antirrealista acepten todas estas premisas o que lo hagan en los mismos términos. Por ejemplo, un realista puede admitir la existencia de entidades matemáticas y a su vez puede rechazar una teoría correspondentista de la verdad. Y del mismo modo, un antirrealista puede asumir una teoría instrumentalista de la verdad sin por ello resistirse a creer, por ejemplo, en la existencia de entidades inobservables per se. En todo caso, para sintetizar el contenido medular de las anteriores premisas, podemos partir de Diegues, de Dimiluoto y de Madrid Casado y afirmar que el debate
entre realismo y antirrealismo se articula a partir de tres instancias fundamentales. En primer lugar, tenemos el problema de realismo y antirrealismo ontológico o de entidades, que pone en debate la existencia real o instrumental de las entidades postuladas. En segundo lugar, tenemos el problema del realismo y el antirrealismo epistemológico o de teorías, que se refiere a la cuestión de definir si las teorías se aproximan objetivamente a hechos y procesos teorizados o si son simples instrumentos predictivos que nada nos dicen sobre la realidad. Y en tercer lugar tenemos el problema del realismo progresivo y de su negación, según el cual se discute si en el curso histórico de la ciencia esta nos conduce a una comprensión cada vez mejor y más verdadera de la realidad, o si simplemente se trata de una serie de paradigmas discontinuos e inconmensurables entre sí, cada uno de los cuales no tiene por qué aproximarse mejor a la verdad que su predecesor. Bueno, además de esto, cabe señalar que actualmente es imposible hablar de realismo y antirrealismo como si se tratara de dos bloques monolíticos, pues ambos se han ido ramificando en múltiples modulaciones. Por ejemplo, en la orilla realista podríamos distinguir los realismos críticos de Mario Bunge o de Ilkan Iniluoto, el realismo constructivo de Ronald Gere, el realismo interno de Hilary Putnam, el realismo experimental de Ian Hacking, etc. Y por su parte, en la orilla antirrealista nos encontramos con, por ejemplo, el instrumentalismo clásico de Stephen Toulmin, el instrumentalismo causalista de Nancy Cartwright o el empirismo constructivo de Bas van Fraassen. Bueno, una forma de simplificar la cuestión y reducir esta variedad rapsódica de realismos y antirrealismos se hace posible imaginando a estos últimos agrupados a modo de archipiélagos relativamente alejados o próximos a los islotes del realismo y del antirrealismo. Ahora bien, ¿cuál sería el criterio taxonómico para agrupar de tal manera a las distintas modulaciones de realismo y antirrealismo? Pues bien, dado que el debate entre realistas y antirrealistas se encuentra estrechamente ligado con la cuestión de la verdad, todas estas vertientes pueden ser agrupadas en 4 modulaciones generales dependiendo de cómo respondan a dicha cuestión. Así, es posible enumerar 4 posturas en torno a este debate a partir de las diferentes combinaciones posibles entre los términos realidad y pensamiento que se involucran en la noción de verdad. En el siguiente esquema, que he diseñado basándome con algunas modificaciones en las investigaciones de Carlos Madrid Casado, 1 equivaldría a la atribución de absoluta relevancia, mientras que 0 implicaría una atribución de relevancia nula. Veamos con un poco más de detalle. En primera instancia tenemos el realismo adecuacionista. Como se puede ver en la tabla, en este se asigna un valor de verdad total tanto a la realidad como al pensamiento, produciéndose así una hipóstasis de los dos polos subjetivo y objetivo de la relación cognoscitiva. Esta forma de realismo se erige como la concepción tradicional y espontánea profesada por la mayoría de científicos e investigadores y equivale a lo que se suele llamar como realismo ingenuo o realismo metafísico. Los antecedentes de este se remontan hasta Aristóteles y a su noción de homeiosis o asimilación y tiene unas raíces un poco menos lejanas en las concepciones de científicos como Galileo o de Tiedemann. Este tipo de realismo comprende el conocimiento como un reflejo o una representación exacta del mundo y en consecuencia la verdad se concibe como una especie de adecuación, de correspondencia o de isomorfismo entre los modelos conceptuales y los hechos reales. En tiempos más recientes, dentro de esta posición podemos enmarcar a filósofos como Mario Bunge, como Ilkan Iniluoto, como Stephen French o como Ronald Gere. En segunda instancia, tenemos que el antirrealismo descriptivista concede una relevancia total a los hechos empíricos, reduciendo la actividad teorética a una instancia pasiva. Esta hipóstasis de los hechos, sin embargo, es problemática puesto que los mismos se comprenden en una dimensión puramente fenoménica, negando de entrada la posibilidad de considerar o de atribuirles una naturaleza objetiva. Además, hay que señalar que la teoría de la verdad de las corrientes cercanas a este tipo de antirrealismo suele comprender a esta misma como un conjunto sistematizado de datos registrados por el pensamiento, constituyentes de lo que podríamos denominar una descripción del mundo. Una descripción del mundo que será satisfactoria en la medida en que sus proposiciones describan de manera apropiada lo que se presenta en el ámbito puramente fenoménico. Aquí podemos ubicar a los filósofos, al menos algunos, del Círculo de Viena, también a Bas van Fraassen o a Harty Field.
Bueno, por su parte, en tercera instancia, el antirrealismo teoreticista hipostasía los componentes teoréticos del conocimiento en la medida en que la verdad se interpreta no como una especie de consistencia interna, se interpreta como una especie de consistencia interna sin hacer alusión a ningún referente directo en los hechos objetivos. Siguiendo este esquema muy general, podríamos decir que las corrientes vinculadas con esta modulación del antirrealismo consideran que la verdad no dimana de los hechos, sino de otras verdades que conviene modificar para resolver de manera más competente los problemas surgidos en el curso de la investigación. En esta órbita, pensadores como Poincaré han considerado que el conocimiento se sustenta en convenciones no arbitrarias que se llevan a la experiencia, no para determinar tanto su valor de verdad, sino más bien para evaluar cuán exitosas resultan en la práctica predictiva del ámbito fenoménico. De modo semejante, en este ámbito tenemos que los últimos trabajos de Hilary Putnam se comprometen con lo que este autor denomina realismo interno, aunque en la práctica, como se puede ver, poco o nada queda de lo primero. Putnam criticó el realismo metafísico dado que, a su juicio, este se fundamenta en la idea de que el mundo comprende una estructura prefabricada, un ready-made world, que puede contemplarse desde el punto de vista del ojo de Dios, un God's eye view, siendo así, la verdad, una adecuación o correspondencia exacta entre los enunciados y las cosas. A diferencia de esto, Putnam asume que la mente y el mundo construyen conjuntamente la mente y el mundo. Y en tal sentido, la verdad reside en la consistencia racional, de modo que nuestros conocimientos son verdaderos solo en la medida en que sean predictivamente exitosos, coherentes o comprensibles. En este ámbito podemos ubicar también a Larry Lotman, a Thomas Kuhn, a Paul Feyerabend o a filósofos como Richard Rorty. Por último, tenemos que contra estas tres concepciones epistemológicas se revela lo que hemos denominado el realismo circularista, el cual parte de la crítica de la hipóstasis del pensamiento y o de la realidad, tomando como punto de partida precisamente la anulación de una rígida dicotomía entre ambos, entre realidad y pensamiento. Debe comprenderse aquí la verdad científica como un proceso que se desenvuelve en un ámbito ontológico configurado por una multiplicidad de acontecimientos naturales, sociales, individuales, históricos, científicos, técnicos, que no se agotan en la relación entre sujeto cognoscente y objeto cognoscible. Como sugiere Madrid Casado, parafraseando a Lakatos, toda práctica está cargada de teoría y recíprocamente toda teoría está cargada de práctica. La teoría sin práctica es vacía y la práctica sin teoría es ciega. Así, en lugar de insistir en una rígida oposición, debe asumirse que entre teorías y hechos se da una fértil circularidad. Desde el nuevo experimentalismo, por ejemplo, Jan Hacking ha sostenido que el árbitro final en filosofía no es lo que pensamos, sino lo que hacemos. La realidad, nos dice este filósofo, tiene que ver con la causalidad y nuestras nociones de la realidad se forman a través de nuestras habilidades para cambiar el mundo. En cierto sentido, la concepción circularista de Hacking se vincula a la concepción de Marx y Engels, para quienes la realidad puede ser concebida y sus verdades desentrañadas en el proceso de su propia transformación. De hecho, Hacking afirma que su ataque contra el antirrealismo científico es análogo al ataque de Marx contra el idealismo de su tiempo. Al respecto, podemos recordar la tesis de Marx sobre Feuerbach, según la cual atribuir una verdad objetiva al pensamiento no es tanto un problema teórico, sino más bien un problema práctico, puesto que es en la práctica donde se debe demostrar la verdad, el poderío o la terrenalidad del pensamiento. Así, intervenir en la realidad para obtener conocimientos y luego llevar estos mismos conocimientos a la realidad en un vaivén constante es la premisa clave para comprender la naturaleza de la verdad desde una perspectiva realista que se encuentra a su vez purgada de todo adecuacionismo. Y dicho esto, podemos pasar a la segunda parte de la exposición, a la cual he titulado como La mecánica cuántica y los límites observacionales del mundo subatómico. Bueno, desde hace casi un siglo, la consolidación de la mecánica cuántica ha venido transformando no solo nuestra imagen sobre la realidad, sino nuestro propio mundo a través de la revolución tecnológica que se ha producido con base en sus aplicaciones. Max Planck no dimensionó las repercusiones de su hipótesis sobre la cuantización de la energía, hipótesis que introdujo a regañadientes por allá en 1900 para explicar el problema de las variaciones en la energía de un cuerpo que es calentado y que irradia luz de diferentes frecuencias.
Problema que no había sido pues resuelto mediante las herramientas teóricas de la física clásica. Esto es de la mecánica newtoniana, del electromagnetismo, de la teoría cinética de gases o de la termodinámica. Al descender en la escala microfísica de la materia, los científicos advirtieron fenómenos sin contrapartida con los procesos macroscópicos estudiados por la física clásica. Tales fenómenos constatados en los años sucesivos a la hipótesis de Planck fueron conduciendo a científicos y filósofos de la ciencia a formularse preguntas como, por ejemplo, ¿son las entidades físicas postuladas por la mecánica cuántica efectivamente existentes o son instrumentos hipotéticos para dar sentido a las teorías? ¿Son las teorías constitutivas de la mecánica cuántica mecanismos conceptuales que revelan verdades sobre procesos objetivos o son solo ficciones útiles al éxito predictivo? O la pregunta también de si constituye o no la mecánica cuántica un tránsito progresivo hacia una mejor y más verdadera comprensión de la estructura íntima de la materia. Una aproximación a estos interrogantes podría residir en el análisis del denominado problema de la medición, también conocido como el problema del colapso de la función de onda. De acuerdo con este, mientras no se realiza ninguna medición sobre un sistema cuántico, su dinámica evoluciona determinísticamente de acuerdo con la ecuación de onda de Schrödinger. Aquí debemos señalar que dicha evolución se manifiesta como la suma de todos los estados posibles superpuestos. Por ejemplo, antes de cualquier proceso de medición, la orientación del spin de un electrón se describe, según la ecuación de Schrödinger, como la mezcla de sus dos estados posibles superpuestos. Supongamos, pues, la superposición de los valores más un medio y menos un medio. Lo inquietante es que cuando se realiza una medición de dicha propiedad del electrón, esto es, una vez que el sistema cuántico interactúa con el aparato macroscópico de medida, la superposición de estados colapsa instantáneamente, dando como resultado un valor definido, sea más un medio o sea menos un medio. El principal interrogante que aparece aquí es ¿cómo se produce dicho salto? ¿Cómo es que un sistema en superposición de estados da lugar a un estado definido mediante el acto de medida? ¿Será que dicho colapso constituye un cambio que únicamente afecta nuestro conocimiento del sistema? ¿O será que se trata de una auténtica transformación física introducida por la medición en el sistema medido? Bueno, pues para responder a estos interrogantes, los físicos cuánticos se agruparon principalmente en dos enfoques interpretativos. El de la denominada interpretación de Copenhague, que reunió a físicos como Heisenberg, Bohr, Born, von Neumann, y el de Einstein, a quien se sumaron más tarde científicos como Podolsky, Rosen, de Broglie, Schrödinger o David Bohm. Quienes se adscribieron a la interpretación de Copenhague sostuvieron por un lado que la mecánica cuántica constituye una teoría completa y clausurada ante la posibilidad de incorporar dentro de sí premisas adicionales o modificaciones sustanciales. Del mismo modo, los adeptos a esta interpretación sostuvieron que el carácter probabilístico de la mecánica cuántica no reside en el desconocimiento de variables adicionales, sino en la propia naturaleza de los fenómenos cuánticos. Además, según la interpretación de Copenhague, el hecho de que el colapso de la función de onda y la ruptura abrupta de la superposición de estados se ocasione en el momento de la medición sugería la imposibilidad de asumir que los sistemas cuánticos posean una forma de ser en sí misma e independiente de los procesos de medición. Al respecto, Heisenberg decía que resulta tentador concluir que entre dos observaciones el electrón debe hallarse en algún lugar intermedio y que en consecuencia debe haber seguido, por más imposible que resulte de establecer, algún camino u órbita. Pero pues como es sabido, Heisenberg y sus colegas no se dieron ante dicha tentación y consideraron absurdo afirmar que al margen del acto de medida sea posible hablar de, por ejemplo, electrones o fotones con trayectorias y otras propiedades inherentes y bien definidas. En palabras de Heisenberg, aquella esperada realidad objetiva de las partículas elementales constituye una simplificación demasiado tosca de los hechos efectivos, pues lo único de lo que tenemos noticia es de los resultados registrados por los aparatos de medida. Fue esto lo que condujo a Bohr a declarar, por ejemplo, que no existe un mundo cuántico, que lo único que existe es una descripción mecánico-cuántica abstracta, por lo cual sería un error creer que la tarea de la física consiste en descubrir cómo es la naturaleza, dado que la física se ocupa solo de lo que podemos decir de la naturaleza. Ahora bien, como dijimos,
esta imagen de la física ofrecida por la interpretación de Copenhague recibió unas críticas por parte de Einstein y de otros científicos que intentaron ofrecer una interpretación más intuitiva y de carácter realista, podríamos decir. En 1935, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, Albert Einstein redactó un artículo titulado ¿Puede la descripción mecánico-cuántica de la realidad física ser considerada completa? En resumen, el artículo de EPR ofrecía un experimento mental en el que imaginaban un sistema formado por dos partículas, supongamos 1 y 2, del que conocemos su momento total, P igual a P1 más P2, y la posición relativa entre las dos partículas, Q igual a Q1 menos Q2. Supongamos que después de un lapso, el sistema se descinde dando lugar a las partículas espacialmente separadas 1 y 2. Una vez producida esta decisión, medimos el momento P1 de la partícula 1 y dado que conocemos el momento total P y el momento P1 de la partícula 1, podemos calcular el momento P2 de la partícula 2 mediante el principio de la conservación del momento. Esto es, realizando el cálculo P2 igual a P menos P1. Después, supongamos que medimos la posición Q1 de la partícula 1 y dado que conocemos el valor total de la posición Q, podemos conocer la posición Q2 de la partícula 2 mediante el cálculo Q2 igual a Q1 menos Q. En consecuencia, según EPR, Einstein, Podolsky y Rosen, dado que el momento y la posición de la partícula 2 no dependen de las medidas que realicemos sobre la partícula 1 en un lugar distante, hay que concluir que su posición y su momento existen simultáneamente y que por lo tanto la mecánica cuántica es incompleta. En caso contrario, si supusiéramos, como la interpretación de Copenhague, que al medir las propiedades de la partícula 1 se afectarían los resultados de los valores de las propiedades de la partícula 2, se inferiría de aquí que una de las partículas puede afectar a la otra de manera instantánea y sin contacto directo. Esto es, transgrediendo el principio de localidad, el cual en virtud de la teoría de la relatividad especial estipula la imposibilidad de que se produzcan interacciones que sobrepasen el límite estipulado por la velocidad de la luz. Utilizando la expresión de Einstein, si aceptamos la interpretación de Copenhague, nos veríamos obligados también a aceptar que entre dos partículas puede producirse una misteriosa acción fantasmal a distancia. Bueno, en cuanto a esto, debe tenerse claro que Einstein y Bohr, como representante de la interpretación de Copenhague, nunca llegaron a resolver dicha disputa, pero sí que arrojaron a la escena una interesante lección. En palabras de Madrid Casado, o bien se admitía que la mecánica cuántica no era completa, así Einstein, o bien se admitía que siendo completa no era local, a causa de esa influencia instantánea o acción a distancia entre partículas separadas que Bohr parecía defender, algo que a Einstein le parecía absurdo. Ahora bien, suponiendo que la mecánica cuántica fuera incompleta, ¿sería posible completarla? Bueno, pues en 1965 John Stuart Bell concibió una serie de desigualdades matemáticas que facilitaron determinar del lado de quién se encontraba la razón, o bien de la interpretación de Copenhague o bien de Einstein y sus adeptos. Con base en esto, Bell dedujo que en caso de que sea posible completar la mecánica cuántica con variables ocultas locales, pues la interpretación de Copenhague se revelaría como inconsistente. Ahora, gracias a la formulación de estas desigualdades, Alan Aspect ha venido realizando desde 1982 sucesivos experimentos de emisión con fotones, mediante los cuales ha constatado la continua violación del principio de localidad, con lo cual las objeciones de EPR han quedado invalidadas y con lo cual se ha presumido la victoria definitiva de la interpretación de Copenhague. Sin embargo, como es sabido, también desde los años 80, algunos científicos como David Bohm han planteado interpretaciones alternativas que son empíricamente equivalentes a las de la mecánica cuántica estándar de la interpretación de Copenhague, pero que incorporan variables ocultas de carácter no local. Bueno, pasemos a la tercera parte de esta intervención, a la cual he titulado La mecánica cuántica y el realismo circularista. Bueno, como hemos visto, de manera muy acelerada, la mecánica cuántica ha constituido desde sus principios un escenario de enfrentamiento entre realismo y antirrealismo. Más allá de la filosofía espontánea de los físicos, quienes rara vez filosofan con base en sistemas de ideas conscientemente asumidos, es una demanda examinar los problemas aquí planteados desde una perspectiva ontológica y epistemológica, y en particular desde las premisas que planteamos en la primera parte. De entrada debemos dar por sentado que si bien aquí apostamos por un enfoque realista, impugnamos su versión adecuacionista.
El problema de esta concepción es que las imágenes pictóricas de la realidad son ilusorias. La estructura interna de las cosas, por ejemplo, los átomos de un trozo de materia, no puede ser traducida en imágenes mentales. Este enfoque representacional propio del realismo metafísico solo es asumible suponiendo a priorísticamente que la realidad, y en nuestro caso, que la realidad subatómica, tiene una estructura previa isomórfica e inmutable, a la cual se adecúan nuestros esquemas teóricos, lo cual encierra una concepción totalmente incontrastable. En lugar de esto, consideramos conveniente aquí asumir una posición realista de sello circularista capaz de superar la tendencia a hipostasiar los hechos o la teoría. Para el realismo circularista no existen hechos investigados que no se encuentren impregnados por nuestras teorías, pero tampoco existen teorías que no se encuentren permeadas por los hechos. En particular debemos señalar que la mecánica cuántica no se ocupa de los procesos microfísicos de manera directa o inmediata. Los físicos investigan y manipulan las partículas subatómicas no solo a través de complejos andamiajes matemáticos y teóricos, sino también a través de sofisticados dispositivos tecnológicos construidos materialmente. Para no incurrir en extravíos teoreticistas, hay que señalar que, como ninguna otra ciencia, la mecánica cuántica demanda de los dispositivos de medición, observación y experimentación como premisa insoslayable, no solo para aproximarse a su campo investigativo, sino también para su interpretación filosófica. Sin embargo, del hecho de que los procesos cuánticos solo se manifiesten de forma inmediata dentro de los aparatos, no se debe inferir que los sistemas cuánticos solo existan dentro de estos dispositivos o que no posean un determinado modo de ser en sí mismos. Si bien dicho modo de ser se presenta de una manera mucho más difusa que lo que sucede con los fenómenos propios de la física que estudia fenómenos macroscópicos. Bueno, si tenemos en cuenta estas observaciones, es fácil comprender que la mecánica cuántica, lejos de ser una ciencia que se ocupa de formalismos y de especulaciones sobre algo etéreo, consiste más bien en una ciencia de las radiaciones, de las bombas atómicas, de los aceleradores de partículas, de los ciclotrones, de los láseres, de los superconductores y demás aplicaciones. Estos fenómenos atómicos son objeto de observación en máquinas aceleradoras y demás dispositivos que no solo son observables dentro de ellos, sino que son, digamos, manipulados materialmente. Es decir, podemos conocer o podemos atribuir una realidad a las entidades y a los procesos cuánticos porque podemos manipularlos, porque podemos transformarlos y porque podemos utilizarlos en diferentes aplicaciones. Desde nuestro punto de vista, apoyándonos en algunas modificaciones en Madrid-Casado, toda ciencia posee un espacio nociológico articulado a partir de tres ejes. El eje sintáctico, compuesto por términos, operaciones y relaciones, el eje semántico, compuesto por referenciales, fenómenos y esencias, y el eje pragmático, compuesto por autologismos, dialogismos y normas. Aplicando estas premisas a nuestro análisis de la mecánica cuántica, podemos ver lo siguiente. En el eje sintáctico tenemos que los términos se manifiestan como los constituyentes básicos con los que operan los físicos cuánticos. Ahora bien, los electrones, los fotones y demás poseen una naturaleza objetual más que proposicional. Como señala Madrid-Casado, la mecánica cuántica no trata de funciones de onda, sino de partículas atómicas, cuyas expresiones, es cierto, se expresan dentro del formalismo cuántico como funciones de onda. Por su parte, las operaciones son acciones ejecutadas por los físicos cuánticos dentro del laboratorio que están encaminadas, por ejemplo, a observar una determinada radiación, a medir la posición o el momento de una partícula. Y en cuanto a las relaciones, tenemos que estas consisten en vincular términos mediante distintas operaciones, tal y como sucede con las ecuaciones de Schrödinger o con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por otra parte, en el eje semántico tenemos que los referenciales constituyen los referentes fisicalistas con los que los físicos cuánticos operan, es decir, las propiedades y los procesos de los objetos que son manipulados en contextos tales como los aceleradores de partículas. Por otro lado, los fenómenos constituyen conjuntos de hechos observables fenoménicamente y que precisan de una explicación, tales como son las radiaciones o las rayas espectrales. Asimismo, las esencias son los modelos atómicos y nucleares, por poner algunos ejemplos, se comprenden como estructuras configuradas a partir de fenómenos producidos mediante la manipulación de los referentes fisicalistas anteriormente citados.
Y finalmente, las normas son aquellos preceptos legales que dan coherencia y sistematicidad a la investigación y que pueden abarcar desde las leyes de la lógica y las leyes elementales de las matemáticas hasta aquellas reglas específicas como las de las cantidades cuánticas. En su lugar, los autologismos constituyen aquellos procedimientos epistemológicos que conectan al físico con su propia área de investigación y que comprenden la inserción de la actividad psicológica en la investigación científica, tal y como puede ser la actividad intuitiva o los preceptos individuales de la investigación. Y por último, los dialogismos constituyen las colaboraciones que pueden establecerse entre diferentes científicos, tales como se puede ver en la interpretación de Copenhague entre Bohr y Heisenberg, o en la colaboración, por ejemplo, entre Einstein, Podolsky y Rosen. Bueno, para ir ya aproximándonos al final. La mecánica cuántica, entonces, como vemos, se constituye como una ciencia que puede ser interpretada desde un marco, desde un marco conceptual de orden realista. Podemos retomar para esto los problemas que planteamos al inicio, el problema del realismo ontológico, del realismo epistemológico y el realismo progresivo de manera muy breve. Bueno, ante el problema del realismo ontológico o de entidades, vamos a responder que las entidades teorizadas por la mecánica cuántica sí que poseen una realidad objetiva, aunque estas mismas se manifiesten, digamos, observacionalmente de un modo indirecto, inmediato, con respecto a las entidades observables a escala macroscópica. Los protones, los electrones y los fotones, junto con sus propiedades y modos de ser, no pueden ser representados como imágenes especulares, aunque sí pueden ser comprendidos como unidades que involucran tanto referentes fisicalistas, manifestaciones fenoménicas y constructos conceptuales. Podemos afirmar que las entidades cuánticas son reales porque podemos manipularlas, producirlas o transformarlas, con fines deliberados en ciertos contextos determinantes y con vistas a ejercer efectos en determinados objetos de cuya existencia no dudamos, como por ejemplo cuando un cuerpo humano es sometido a una cirugía láser, o incluso con el objetivo de aplicar sus principios a la elaboración de instrumentos tecnológicos como los superchips, los televisores de alta definición o los computadores cuánticos que posiblemente vengan y que aprovecharían la superposición de estados para incrementar su eficacia y sus posibilidades funcionales. Como señala Jan Hacking, creemos en la realidad de muchas entidades postuladas por la teoría, porque podemos construir dispositivos que utilizan esas entidades para interferir en otros aspectos de la naturaleza y para investigar la constitución interna de la materia. A lo que agrega, en otra obra, que las entidades teóricas que no terminan siendo manipuladas terminan por lo general por ser tremendos errores. En cuanto al problema del realismo epistemológico o de teorías, responderemos que los procesos microfísicos teorizados por la mecánica cuántica son reales y que sus aserciones sobre los mismos son al menos aproximadamente verdaderas. Tal como dijimos, nuestra concepción realista opera de un modo circularista, no adecuacionista, pues como señala Gustavo Bueno, el adecuacionismo solo tiene sentido en el supuesto de que la materia tenga una estructura previa isomórfica, tal como el ready-made world que criticó Hilary Pockman y que también pues, quedó periclitado por este filósofo. Para nosotros, la verdad de la mecánica cuántica se configura progresivamente en el curso de la transformación práctica de las entidades y procesos microfísicos, en el que se van aprendiendo algunos rasgos objetivos sobre el funcionamiento de dichas entidades y de dichos procesos. Para demostrar esto, veamos lo siguiente. La mecánica cuántica se constituyó poco a poco a partir de las investigaciones atómicas, nucleares, radiactivas y espectroscópicas que dieron lugar al modelo atómico de Rutherford y a la postulación de la cuantización de la acción y de la radiación llevadas a cabo por Planck y Einstein respectivamente. Con base en el átomo de Rutherford y la cuantización de la acción y de la radiación, se constituyó el modelo atómico de Bohr, el cual dio origen a la antigua mecánica cuántica, que a su vez se bifurcó en la mecánica matricial de Heisenberg y en la mecánica ondulatoria de Schrödinger. Por último, estas dos últimas cristalizaron en la mecánica cuántica unificada desarrollada por Paul Dirac y que finalmente permitió el desarrollo de la mecánica cuántica canónica de von Neumann. Finalmente, y conectando lo anterior con el problema del realismo progresivo, podemos afirmar que la mecánica cuántica sí ha constituido un progreso hacia una mejor y creciente comprensión de los fenómenos físicos en general y de los procesos microfísicos en particular.
En contra de lo que podrían pensar algunos filósofos kuhnianos, la mecánica cuántica incorporó una nueva categoría de la realidad física conformada por los procesos atómicos, subatómicos y nucleares al dominio general de la física conformado hasta entonces por la mecánica newtoniana, el electromagnetismo, la teoría cinética de gases y la termodinámica. Citemos para finalizar a Torraldo de Francia y a Dalla Chiara, cuyas palabras me parecen muy pertinentes. Decir que Einstein demostró que la teoría de Newton era falsa o solo aproximadamente cierta es una gran tontería. Si al planear un automóvil, un tren o un avión alguien quisiera aplicar la relatividad general, le consideraríamos un necio. Se sabe muy bien que en el ámbito en el que él está usando la teoría, la mecánica de Newton es perfectamente válida. Si en cambio nuestro ingeniero pensase en un vehículo espacial capaz de alcanzar una buena fracción de la velocidad de la luz, debería atenerse a la relatividad especial. Si luego ese vehículo quisiera observar un cuásar cuya luz pasara cerca de un enorme cúmulo de galaxias, también tendría que tener en cuenta la relatividad general. Del mismo modo, tampoco la llegada de la mecánica cuántica falsó la teoría de Newton. Solo precisó los límites de aplicabilidad en la dirección de las masas pequeñas. Más adecuadamente, ya que en el caso del láser, de los semiconductores y similares, no se trata de masas pequeñas, diremos que precisó mejor la clase de fenómenos a la que se aplica. De este modo, podemos afirmar que la historia de la física manifiesta una dialéctica entre transformación y conservación. El progreso científico se expresa siempre en términos relativos y parciales, no en términos absolutos y totales. Esta observación nos debe servir para sostener que la mecánica cuántica ha emergido en el curso histórico con notable novedad, pero que no obstante se intersecta y se solapa mediante relaciones de continuidad y de discontinuidad con los avances de la física asentados en el pasado. De este modo, la revolución científica de la mecánica cuántica no constituiría una ruptura total con, por decirlo así, el paradigma de la física clásica, sino más bien con la incorporación y el descubrimiento de una nueva parcela que funciona en virtud de unas leyes físicas distintas a las del pasado. Para terminar, simplemente diré que sí es posible sostener un enfoque realista en mecánica cuántica, pero que para eso debemos desbrozarnos de todas esas concepciones adecuacionistas, puesto que solo mediante una circularidad virtuosa entre los hechos y las teorías operantes, con base en la práctica transformadora de la realidad física, es posible sostener una aproximación capaz de ir más allá de los extremos del antirrealismo instrumentalista y del realismo adecuacionista que prevalecieron, por ejemplo, en el debate entre la interpretación de Copenhague y entre Einstein y sus colegas. Y como el tiempo se nos ha terminado, pues eso sería todo. Agradezco mucho por su atención y quedo pendiente de sus observaciones y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Juan Jacobo. Vamos a dar un espacio para las preguntas. Tenemos alrededor de 23 minutos. Por favor, para hacer las preguntas, levantar la mano o dejar la pregunta en el chat. Buenas tardes, Juan Jacobo. Yo quisiera comenzar antes de que los participantes vayan pensando en preguntas, considerar o indagar un poco por la idea de que si las expectativas que el investigador o el científico espera en sus investigaciones o en sus prácticas científicas, si esas expectativas pueden cambiar el comportamiento de las partículas. Así como cuando la mera observación puede cambiar el comportamiento de las partículas, la expectativa que tenemos sobre lo que esperamos o lo que tiene el científico sobre lo que espera puede cambiar los resultados. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues desde mi punto de vista, más que las expectativas investigativas del científico, creo que se trata de un proceso objetivo realmente existente, que es el cual altera de alguna manera los fenómenos o los resultados que se podrían esperar. Cuando
un sistema cuántico es investigado a la luz de complejos dispositivos como los ciclotrones o los aceleradores de partículas, son los rayos lumínicos que tratan de detectar esos movimientos de los sistemas cuánticos, los que interactúan con los mismos y los que producen de alguna manera una alteración en los resultados. De este modo, a la luz de las consideraciones que yo estoy planteando, no se trataría tanto de la selectividad de la información o de las expectativas del investigador, lo que modificaría los resultados esperables en los procesos investigativos, sino que se trataría más bien de una interacción real, la que estaría, digámoslo así, alterando esos resultados que podrían esperarse. Esto pues marca un contraste bastante fuerte con lo que sucede en los fenómenos macroscópicos, ¿no es cierto? Donde el investigador hace algo así como de espectador más o menos pasivo, aunque esto tampoco es así, solo estoy ofreciendo una imagen muy simplificada. Y en la mecánica cuántica, el investigador juega el papel, por decirlo así, de espectador, pero también de actor, en tanto que está más involucrado en los resultados que se pueden llegar a obtener en estos procesos de medida. Bueno, en general, pues remito a lo que dije al inicio, no creo que se trate de las expectativas investigativas, de lo que el investigador esperaría encontrar como resultados en sus procesos investigativos, sino que se trataría de una alteración material, de una alteración, digámoslo así, causal, que él provoca sobre los fenómenos, que en este caso no están esperando simplemente para ser descubiertos, sino que de alguna manera son producidos por la interacción misma con esos complejos aparatos de medida dentro de los cuales se manifiestan fenoménicamente. Muchas gracias por la respuesta. Ahora bien, pues si no hay más, hay muchas interpretaciones, ¿no? Y hay algunas que sugieren que, pero para mí son un abuso un poco de este carácter pues tan peculiar de la mecánica cuántica, ¿no? Hay algunas interpretaciones que consideran que la realidad cuántica es una creación, ¿no es cierto?, de la mente humana, como una especie de idealismo absoluto, una forma en la cual sería el pensamiento el que crea la realidad. Incluso han salido muchas noticias sensacionalistas y se ha creado a partir de ello mucha pseudociencia en la cual se afirma que la mente lo puede todo, que la mente crea la realidad, a partir, digamos, de una interpretación desde mi punto de vista un poco abusiva de lo que implica la mecánica cuántica, en tanto a que sus procesos investigativos están directamente relacionados con la medición y son inseparables de ellos. Como dije, los procesos cuánticos no se manifiestan directamente, sino que forzosamente tienen que darse en contextos determinantes como lo son los dispositivos de medida. Muy bien, Juan Jacobo, muchas gracias por la ponencia. Yo quisiera hacerte una pregunta. En todo este tema del realismo, el antirrealismo, yo he notado que hay una especie de conflicto intelectual académico en cuanto a aquello que es construido socialmente y aquello que se supone que ya está dado en la naturaleza. Y a veces están estas tensiones, sobre todo pues al comparar las ciencias naturales con las ciencias sociales. Y en particular me gustaría preguntarte sobre la historia y cómo vemos estos cambios que hay entre teorías. Por ejemplo, lo que mencionabas justamente al final. Tenemos la mecánica cuántica de Newton, de algún modo pues vamos escalando a la relatividad general y especial de Einstein, ahora tenemos la mecánica cuántica, etcétera, etcétera. Desde luego, este proceso no es lineal, pero sí se ve que hay una suerte de progresía en la teoría y que a veces esto llega a tener como una gran tensión en cuanto a ese carácter cambiante y reestructurador de la historia, de los diferentes contextos, y que en esa medida se dice que no hay como una continuidad en las teorías, no hay un progreso lineal, pero sí vemos que hay como una suerte de conexión entre una teoría y otra, diferente a lo que podría más bien pensar Kuhn con este tema de los paradigmas y demás. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cómo podríamos interpretar esos cambios históricos que dependen de un contexto, que en parte sí podríamos converger o aceptar que hay una cierta construcción social, pero que también hay una parte natural que se mantiene, que podemos llamar real, y que en esa medida también pues parece que la ciencia nos muestra que se cumplen ciertas leyes, que hay ciertas continuidades entre teorías?
Y sobre todo, pues teniendo en cuenta que este tipo de reflexiones las hacen más que todos los filósofos, los científicos usualmente se concentran en hacer el trabajo y pocas veces no reflexionan mucho acerca de estas cosas, o más bien se centran como en el carácter práctico. Entonces sí, básicamente sería eso, cómo es la historia y la ciencia en el progreso de las teorías y cómo se podría interpretar desde el realismo, sobre todo el realismo circularista. Muchas gracias por esa pregunta tan interesante y que se conecta sobre todo con el tema de lo que yo he denominado aquí, basándome en Ninil Boto, en Madrid Casado, en Diegues, como el tema del realismo progresivo, ¿no? Existe, digámoslo así, en el curso histórico de la ciencia una constante aproximación a la realidad, o se trata más bien de una sucesión discontinua de diferentes paradigmas o de construcciones conceptuales, cada una de las cuales no tiene nada que ver con la otra, puesto que no se remite a ningún referente fisicalista u objetivo. Bueno, en primer lugar, pues yo considero que, como he tratado de demostrar en la exposición, que los hechos no pueden ser los hechos no son susceptibles de un acceso directo, sino a través de la mediación de los aparatos conceptuales que en cierta medida serían, digamos, ubicados dentro del ámbito de lo construido, ¿no es cierto?, del ámbito de lo artificial. Esto, sin embargo, no quiere decir que aquellos procesos que estén teorizados mediante estos constructos conceptuales sean asimismo también constructos conceptuales. ¿Sí? Desde Kant sabemos al menos que el acceso a la realidad nouménica es imposible al margen de nuestras categorías conceptuales y del modo en cómo organizamos nuestra experiencia. Sin embargo, aquí cabría preguntarnos si esos constructos conceptuales son un impedimento para acceder a la realidad en sí misma o son más bien un medio para penetrar en la misma. ¿Sí? Yo me decanto por la segunda parte. Yo considero que los constructos conceptuales son innegables y son parte de la investigación científica, pero estos no constituyen tanto unas barreras que nos impidan leer el mundo, sino que son más bien unos medios que nos permiten aproximarnos a ello. Eh, bueno, entonces, como traté de argumentar a lo largo de la exposición, el realismo circularista lo que plantea es que no hay hechos puros, no hay hechos puros investigados por la ciencia, no hay hechos a secas que no estén de alguna manera mediados por la intervención de nuestras categorías conceptuales y por lo tanto de nuestros constructos teóricos. Pero, asimismo, nuestros constructos teóricos, nuestras elaboraciones conceptuales también se encuentran permeadas por los hechos mismos, de modo que la circularidad se explicaría en la medida en que ni los hechos se manifiestan de manera pura, ni los constructos teóricos son, digámoslo así, algo que no tenga nada que ver con la realidad en sí misma. Entonces yo creo que para comprender la dinámica histórica del conocimiento científico hay que establecer no una concepción puramente discontinuista como podría ser la de Thomas Kuhn, aunque luego la rectificó en camino hacia la estructura, ni tampoco podríamos asumir pues una concepción realista ingenua, prekantiana, como la que han sostenido incluso yo diría, me atrevería a decir Mario Bunge, quienes consideran que existe una realidad dada que está ahí esperando por ser descubierta y que la ciencia pues puede revelar de una manera alética, como si la descubriera, como si simplemente quitara un velo y descubriera lo que hay ahí. Yo considero que hay una parte recíproca en la cual se relacionan tanto los constructos conceptuales con los hechos que están dados en la estructura misma de la realidad. De tal forma que el progreso científico, para mí, constituiría, digamos, un avance lento en el cual se combinan procesos de continuidad, pero también de discontinuidad, procesos en los cuales hay una ruptura absoluta con ciertas ideas del pasado, pero también procesos en los cuales se conservan algunas ideas del pasado y que de hecho siguen siendo utilizadas. Cuando cité a Dalla Chiara y a Torraldo di Francia, ellos tratan de darnos a entender que el progreso de la ciencia no implica una ruptura absoluta con el pasado, sino que las teorías que se van descubriendo en el presente o que se van construyendo en el presente más bien, de alguna manera suelen fijar los límites de aplicabilidad de las teorías del pasado. La teoría de Newton no ha sido totalmente falsada, de hecho sigue siendo totalmente útil para investigar ciertos ámbitos de la realidad física. La mecánica cuántica no ha venido, por lo tanto, a reemplazar a la mecánica clásica. Solo ha venido a fijar cuáles son los límites dentro de los cuales resulta aplicable.
Asimismo sucede con la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no es cierto? Esta misma no entra en conflicto necesariamente con la mecánica de Newton. Lo que hace es también fijar hasta qué punto esta puede ser aplicable y en qué ámbitos de la realidad física ya resulta insuficiente. Asimismo, hoy se han descubierto se han planteado algunas elaboraciones teóricas, como es la mecánica semiclásica, ¿sí? La mecánica semiclásica, que es una mecánica que se encuentra a caballo, que se encuentra a medias entre la mecánica clásica y algunos componentes de la mecánica cuántica. En esto podemos ver un caso distinto a lo que sucede en la relación entre la teoría de la relatividad y la teoría de la mecánica newtoniana, porque en este caso lo que tenemos es una especie de solapamiento de una teoría que trata de dar razón de algunos fenómenos que se encuentran de alguna manera en un punto intermedio entre ámbitos físicos distintos, como puede ser el cuántico o lo puede ser el clásico, por no tener otra manera de decirlo. Juan Jacobo, muchas gracias. Dejémoslo aquí, por favor. Lo que pasa es que ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por la respuesta a la pregunta. Discúlpame por cerrar así. Y muchas gracias por la presentación. Vamos a darle, por favor, entonces en este momento paso al ponente Nicolás Ortiz. Vale, muchas gracias a ustedes también.